Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamantla, productor y director de cámaras, Oscar Lorenzana, director de audio, el profesor Jaime García Mendoza y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y bueno, en esta ocasión, como parte del programa Miscelánea 21, dedicado a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Antropología de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de la UAM, hemos invitado a Francisco López Gálvez, egresado de la generación 2002-2006 de la licenciatura en Antropología. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias por estar aquí, por invitarme y por poder extender, pues bueno, los beneficios que tienen que ver con la docencia y la formación aquí en nuestra máxima casa de estudios. Buenos días. Pues buenos días, iniciamos. Paco, pues tenemos mucho tema de qué cortar en el caso tuyo. Me gustaría que un poco nos narraras cómo es que llegas a la Facultad de Humanidades, por qué te decides por pues una carrera que dentro del panorama de lo que uno puede estudiar no necesariamente es algo que llame inmediatamente la atención, máxime que la antropología no es una materia como tal que se dé en niveles de medio superior para abajo. Gracias. Bueno, pues fue un poco motivacional, creo que por ahí va la cosa. Yo había estudiado originalmente Derecho, qué bueno que no terminé esa carrera. Bueno, con todo respeto para los abogados, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que el contexto de nuestro estado de Morelos, de la ciudad de Cuernavaca, con respecto a la educación pública, sobre todo a finales de los años 80, principios de los 90, pues era realmente muy limitado, ¿no? Todo el mundo quería ser abogado, médico, sobre todo médico, contador, psicólogo. Entonces era complicado poder ingresar a la universidad. Entonces conocí amigos, compañeros que lo intentaron una vez, dos, tres veces, ¿no? Entonces era realmente muy difícil, ¿no? Yo creo que ahora en día que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ser docentes y de tener a un grupo enfrente, pues nos llena de orgullo y de decirles también que ellos son unos privilegiados, ¿no? De poder estar aquí sentados y tomar clase y formarse en la UAM. Con el tiempo, pues bueno, se fueron abriendo las posibilidades. Inicialmente había estudiado hasta el cuarto semestre en lo que era la escuela y luego la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por vocación y por cariño entré al tema de los medios de comunicación, no necesariamente para ser reportero, jamás lo imaginé, ¿no? Dedicarme a la comunicación, pero sí veía que había una ausencia de contenidos que tenían que ver con el tema del consumo de los jóvenes, ¿no? No había nada que estuviera referenciado hacia las culturas juveniles en los medios de comunicación local, porque siempre se ve desde esa adultocracia, ¿no? El tema de ver a los chavos. Entonces, no me sentía identificado con lo que veía en la radio, no me sentía identificado con lo que se leía, mucho menos con lo que se veía en la tele. Entonces, en esas situaciones, pues orillé, gracias precisamente a la música, que es a mí un tema que me fascina y que siento que es el principal generador de identidad, como llegué yo a los medios, ¿no? Hacía maquetas, en ese tiempo la información de la música y del tema de los jóvenes se veía en los fanzines, estas revistas de manera artesanal que se hacían de manera clandestina también. Ahí empezó todo, ahí empezó la fascinación por esto, los suplementos que se incluían de algunas cosas de jóvenes, que por lo general también eso se miraba siempre como el estereotipo del chavo banda, rebelde, intransigente, ¿no? Entonces dije, esto no es la realidad, porque no se dan una vueltecita al barrio, ¿no? O a los lugares, a las comunidades, para poder conocer qué es el sentir que tiene que ver con un cholo, que tiene que ver con un darqueto, con un punk, ¿no? Con un chavo que le gusta la electrónica o derivados de todas esas subculturas, ¿no? Pero bueno, así es como quiero llevar un demo para tener un programa. Evidentemente en radio comercial eso iba a estar muy complicado. Y cuando estoy haciendo antesala, a principios de los 90, justamente cuando el primer año que no ingresé a la universidad, opté por hacer otras cosas, ¿no? Por ahí tratar de abrir como otras posibilidades. Es un sueño decir que va a ser un año sabático, porque terminabas de trabajar y de estudiar y tenías que buscar un trabajo, entonces no era nada sencillo. En realidad, si no entrabas a la universidad, tenías que entrar a trabajar para ayudar a tus padres, ¿no? Si vienes de una familia
donde solamente el papá trabajaba, ¿no? En mi caso, hago nada más un paréntesis, me da mucho orgullo decirlo, pero mis padres, por ejemplo, son del sur del país, son de Chiapas, ellos llegaron a Cuernavaca, a la Ciudad de México, y curiosamente se conocieron aquí en Cuernavaca, ¿no? Aquí se casaron mi padre y mi madre. Mi papá, filarmónico, músico, él formaba parte, bueno, de oficio era sastre, pero se hizo por sus hermanos músico y perteneció a una agrupación que aquí fue muy representativa en Cuernavaca porque hizo época, ¿no? Grabaron discos, salieron a hacer giras y todo ese rollo, y fue la marimba orquesta de los hermanos López, ¿no? Ahí lo digo orgullosamente porque ahí prácticamente abrevé como de todo este tema cultural, así que desde muy chiquito andaba en la fiesta, ¿no? Porque acompañaba a mi papá y todo este tipo de cosas. Entonces, ahora entiendo, ¿no? Por qué me dediqué a la antropología también. No, pero muy bien, eso hago el hincapié nada más para poner en contexto que precisamente gracias a llevar ese demo, empecé a trabajar en el Regional del Sur, y a la semana me dijeron, queremos que escribas de música y de jóvenes, ¿no? Entonces dije, pues bueno, una plana, ¿no? Me acuerdo 15 de septiembre de 1993 cuando apareció ese suplemento. Estaba muy joven, entonces pues tenía como, dije, ¿cómo voy a llenar una página, no? Un editorial, y que no tienes como claro todavía todo ese tema de géneros y de entrevista, sino que es gracias a que habías leído antes, ¿no? Entonces más o menos te dabas una idea de cómo se hacía una entrevista, o cómo se plasmaba una entrevista, o cómo se hacía un reportaje, una nota de color, o una crónica de algún disco, una reseña, ¿no? Entonces, gracias a todos esos elementos, pues bueno, prácticamente, pues ahí me fui adaptando, ¿no? A la semana le gustó al director del periódico, que era don Efraín Pacheco, el responsable de ese periódico, que tenían suplementos muy formales, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Con el INA y otros suplementos, a mí mis timbres de carácter histórico y todo, ¿no? Entonces de repente apostar por un suplemento para jóvenes, pues sí, realmente lo vi como un gran paso, ¿no? Entonces invité a mis amigos, ¿no? O sea, con la pequeña ayuda de los cuates, invité, oye, tú sabes sobre el metal, tú sabes sobre el punk, tú sabes sobre este género musical del rock urbano, del rock en inglés, tú estás mejor ilustrado con ese tema, tú tienes cierta referencia. Y lo curioso es que muchos de ellos se dedicaban ya eran profesionistas, unos se dedicaban al periodismo, Miguel Ángel Isidro, por ejemplo, que vive en Estados Unidos, Uriel Gante, que es abogado, Enrique, se me olvida ahorita su apellido, pero él fue empresario de aquí de Cuernavaca, tenían mi ranchito y abrieron un primer foro importante que se llamó el Mosquito Rocódromo también a principios de los 90, él también escribía conmigo, Enrique Corona, hijo. Entonces de esta manera me rodeé de un buen equipo de personas y entonces a la semana nos dieron 2 páginas, a la siguiente semana nos dieron 4 páginas, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto era por la música, no el pretexto, ¿no? Pero les gustó tanto y hacía tanta falta un contenido así que lo vi de cómo puede salir del gueto, si lo queremos ver, de la clandestinidad, para entrar en un medio en donde evidentemente el gran triunfo era empezar a presentar textos que le interesaran a los jóvenes. Eso yo creo que fue el mérito, ¿no? Quizá la paga en ese momento no era lo mejor, pero sí fue, hay que decirlo, abrieron el espacio. Entonces eso la verdad nos dio como la confianza. Eso me lleva a que me inviten a un programa de radio, curiosamente. Bueno, me habían aceptado en ese programa de radio y ahí me hacen la oferta saliendo de un programa de Línea Caliente, que habían ido a una entrevista. Me dicen, oye, ¿quieres hacer ven, te damos una cita, ven, queremos que participes con nosotros escribiendo de música. Y iba por un programa de radio y terminé escribiendo. Entonces me dediqué mucho tiempo con ese suplemento hasta el 96, 97, que empecé a hacer otra vez radio, como en estos proyectos, así tocando puertas. Y bueno, para no hacerla tan larga, tuve la oportunidad de llegar como productor de un programa de rock independiente en México. Yo llevaba mis discos, por eso me invitaban, ¿no? Entonces, y también conseguía música así del extranjero y todo el rollo, porque no había internet, ¿no? Tu capital cultural lo enriquecías con la lectura, con el intercambio, con la asistencia, las tocadas a la Ciudad de México. Bueno, yo recuerdo que en ese tiempo iba a la Ciudad de México a grabar las sesiones de Rock 101. Me gustaba aprender la radio. México siempre ha tenido una excelente radio para todos los tipos, ¿no? O sea, desde que la gente que escuchaba el fonógrafo, ¿no? O partes informativas, hasta escuchar radios especializadas en música de principios de los 80s, como fue Rock 101, que la creó Luis Gerardo Salas. Entonces yo iba para escucharlos así, programas en la noche, y los grababa, no esperaba que se callara el locutor, porque era diferente, no eran locutores con una narrativa comercial. Ellos te ilustraban, te daban una viñeta, le daban contexto y te metían a la literatura, al mundo de los góticos, ¿no? Al mundo de la arquitectura, al mundo del arte, ¿no? Y no sabías que Bowie era un fascinado de la arquitectura, por ejemplo, ¿no? O de
la historia del arte, en fin, etc. Eso abrió muchas expectativas, por supuesto, ¿no? Porque te das cuenta que el rock no solamente era el tema de unos greñudos locos tocando ahí acordes acelerados, ¿no? Sino que tenía una razón de ser, ¿no? Ahí también me llamó la atención. Entonces, cómo atraer y ver el fenómeno local, ¿no? Cómo le dan ellos una nueva dimensión, al salirse del tema anglosajón, ¿no? Al ser interpretado aquí. Entonces, ahí ya viene toda una historia y un interés desde mi particular punto de vista, de reconstruirla. Si en México era poca la literatura y los programas de música, imagínate Cuernavaca, ¿no? Por ahí me decía un amigo, aquí no había ni madre, literalmente, ¿no? Que hasta me gusta, lo adelanto, para el título de una segunda entrega, ¿no? Porque en realidad cuando preguntas fuentes, pues no había nada, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos que, por ejemplo, en la tesis, era cómo encontrar los personajes clave, cómo encontrar las fuentes de información. Era un tema realmente difícil, ¿no? No había bibliografía de eso. Solo lo que ya se conocía, que son nuestros referentes de alguna manera, que tiene que ver con Maritza Urteaga Castro, con José Manuel Valenzuela, con Rosana Reguillo, lo que hizo José Agustín, sin olvidar, por supuesto, a Federico Arana, ¿no? Que creo que es un biólogo rock and rollero, pues es el primero que reconstruye como el rock mexicano con los guaraches de Anta Azul, ¿no? Federico Rublí, en fin, ya hay muchos más hoy en día, ¿no? Que se sumaron desde la perspectiva periodística del ensayo, y desde la investigación, ¿no? Desde las culturas juveniles, que es un tema realmente fascinante, ¿no? Eso es lo que a mí me gustó, y cómo tomar también referentes británicos, norteamericanos, para poder conocer de lo general a lo particular el rock. ¿Y cómo te enlazaste con toda esa historia, cómo te enlazaste a la universidad? Bueno, justamente de ser un incipiente productor, ¿no? Vamos a decirlo, locutor de radio, terminé siendo el programador, terminé siendo el que hacía los programas especiales, y terminé siendo el director artístico de otra estación que fue muy popular, que fue Factor 100, que hoy en día es W Radio, ¿no? Porque ahora pues se rentan las concesiones, ¿no? Las rentan ahora, pero en su momento Radio Nueva Era apostó por un proyecto llamado Factor 100, pero no porque fueran muy alternativos, simplemente porque pues era fácil trabajar con jóvenes y pagarles poco, era la verdad, ¿no? No era que nos dieran la gran oportunidad nosotros, ¡ay, qué chido el señor! Digo, con todo respeto, él también era un referente en los medios de comunicación, el señor Manuel Mejido, y le cedió la responsabilidad de la radio a un tipo muy joven, un buen amigo, que es Agustín. Se me olvidó ahorita, ay, cómo se me fue olvidar su apellido, pero bueno, él es el responsable, el primer locutor muy joven, Agustín Gómez Trevilla, ya lo recuerdo, que venía de Estéreo 7, una estación que estaba aquí cerquita de la universidad, con una gran torre, ¿no? También en los 90, entonces tenía esa experiencia de Estéreo 7, lo invita a que sea el gerente de Factor 100, y bueno, ahí se da un cambio, porque evidentemente se apuesta por una programación diferente, ¿no? Conozco yo a Agustín de otras experiencias de radio, le platico que tendríamos que armar como una suerte de híbrido radiofónico, no el que va hacia el pop en inglés o el pop en español, sino hacia el sonido alternativo del inglés en los 90, y por supuesto al rock en español, ¿no? Que ya tenía ya como un cierto posicionamiento después del fenómeno del rock en tu idioma de finales de los 80, ya estaba como más posicionado, pero se estaban dando fenómenos muy particulares en nuestro país, como el levantamiento armado del ZL, ¿no? Que eso evidentemente implicó muchas cosas, y el nacimiento de muchas propuestas de resistencias, de colectivos, de grupos, diversificó el género, surge el ska, la música electrónica, entonces pues bueno, se viene a enriquecer mucho más el panorama. Entonces tuvimos una programación que en ese tiempo sí daba la producción independiente, incluso la que era también de sellos grandes, que ya estaba apostando por el rock, para tener una programación que tuviera prácticamente 50 y 50, ¿no? De rock anglosajón y 50 de rock en español, ¿no? O rock independiente, pero ya conducida por puros locutores jóvenes, ¿no? Solamente los noticieros eran personas maduras, entre 35 y 45, y el señor Mejido, que era el decano ahí de la estación, vamos a decirlo, pero la estación funcionaba, porque era un pretexto también para acercar a los jóvenes a las noticias que por lo general no les importaban, ¿no? Pero era un contexto que te estaba dando en el país, sobre todo que ya estaba este mundo de agonizante del PRI, ¿no? Si vemos ese entorno, creo que también a mí me gusta mucho vincularlo, cómo la música va siendo esa banda sonora que nos acompaña, y entonces Cuernavaca o Morelos no queda exento de todo ese tema de violencia, de todo ese tema de falta de oportunidad, de universidades excluyentes, de situaciones de narcotráfico. Todo eso nos tocó vivirlo prácticamente
desde los barrios, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, pero se agudizó justamente en la década de los 90, ¿no? Podríamos decir. Entonces, creo yo que eso era importante porque como toda esta onda, ese reclamo, esa participación de parte de los jóvenes o esa ausencia de oportunidades se debía a ese contexto, a ese entorno que se vivía socialmente, ¿no? Entonces, había mucho desinterés, mucha migración. Cuernavaca era chiquito, pero no era ese Cuernavaca cosmopolita, en este caso que se hablaba en los años 50, 60 con el Casino de la Selva, ¿no? Las orquestas, esos lugares bonitos, el Salto de San Antón, ¿no? Lo que realmente le genera una identidad local, ¿no? De esos lugares de la ciudad, sino que empezó poco a poco a desquebrajarse, ¿no? Por malos gobiernos, hay que decirlo, ¿no? Por gente ajena al sentir, a lo que se vive en nuestra ciudad, en nuestro estado de Morelos, y evidentemente totalmente ausente y sensible de las políticas de juventud, ¿no? No te sientes excluido, pues bueno, formas colectivos, buscas otros pares. No todo es una anarquía, no todo es un tema en contra del gobierno. No están interesados simplemente porque no han sabido establecer un diálogo con los jóvenes. Sí, así es. Pero por la cercanía de la estación fue que te enlazaste a la universidad. Y ahí nos funcionó muy bien, fuimos orgullosamente una estación que no me ha pasado en ninguna otra. Nunca dejaba de sonar el teléfono. El internet todavía iba a salir a finales de los 90, pero ahí la única forma de comunicación era el teléfono y los beepers. El teléfono siempre sonaba y sonaba. Cuando ibas a llegar, oye, voy retrasado para el programa o algo así, era imposible que entrara la llamada porque había mucha participación de los jóvenes. O sea, creo que nos tocó una generación todavía que sí disfrutó de, vamos a decirlo, de la radio, ¿no? Juvenil, hecha en provincia. No me gusta el término, pero así se refieren muchas veces los grandes monopolios radiofónicos de la radio del interior, la radio de provincia, ¿no? Y yo creo que es importante que emerjan proyectos locales para que mantengan esa identidad, ese arraigo, ¿no? Ese contacto con la gente, y no esas grandes marcas que ahora pues imponen sellos editoriales, imponen contenidos, imponen programaciones musicales, ¿no? Entonces, de ahí fue un proyecto exitoso que les gustó mucho, comercialmente vendió. O sea, era llegar, imagínate, en ese entonces a Carrefour, que hoy es Chedraui, y en donde están los electrónicos, escuchar hacer una canción, se te cayó el dick, no, perdón por el micrófono, ¿no? Pero era un tema ahí de hardcore, de sectacore, escucharlo en un supermercado, ¿no? Cuando escuchas Easy Listening, ¿no? Que esperas escuchar a Ger Alper o a Chuck Mangione, cosas así, ¿no? Y de repente, o música de jazz o de Easy Listening, ¿no? Y de repente llega, está escuchando a Mara o está escuchando, pues, a un grupo diferente, ¿no? Que ahora a lo mejor ya son otros grupos, La Gusana Ciega, no lo sé, Resorte, pero eso era lo que se programaba, o a un grupo local. Me da mucho gusto que en ese tiempo pues programábamos a bandas con demos, no tenían que tener una grabación. Sí. Entonces empezamos a ganar credibilidad. Nos invitan a Radio UAM justo cuando se crea de agosto, julio de 2000, si mal no recuerdo, pero por la administración que cerraba en ese año, cambian de administración e invitan a Agustín, por ser un personaje joven a la radio, que hubo muchas críticas, ¿no? Porque decían, es que viene de la radio comercial, pero lo que querían en ese entonces, quiero pensar, las autoridades universitarias, era tener una cara joven, ¿no? La razón de ser de la universidad son los jóvenes, la comunidad universitaria. Entonces estás desvinculado de una radio universitaria. Las radios universitarias, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Colombia, pues son radios que tienen un vínculo, que son un punto de encuentro con los jóvenes, y que sus programaciones están hechas acordes a la diversidad de su comunidad, los jóvenes, y por supuesto la parte académica y la parte de investigación, que tiene programas especializados, vamos a verlo de esa manera. Nuestros referentes de la radio cultural en México es Radio Educación y Radio UNAM, ¿de acuerdo? Pero en ese tiempo también nos tocó experimentar o ver o ser testigos de un fenómeno. Bueno, Radio Educación son referentes, por eso lo digo, pero en una vez que tuve oportunidad de platicar en alguna ocasión con el director de Radio UNAM de principios, de esa época, me decía, es que llegamos a envejecer con nuestra audiencia. Ya no tenemos un vínculo con los universitarios, ¿no? Ya no nos escuchan veteranos, ya no nos escuchan los jóvenes de ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Pues son los contenidos. Le decía, oye, pero ustedes en Cuernavaca, en Radio Universidad, que están empezando, pues pueden poner una música diferente, no tienen problemas del sindicato, y empezaron a ver cosas que yo no conocía, ¿no? En la administración, ¿no? Yo entré simplemente con el interés de ser un gestor, un promotor, y de repente termina siendo, pues, el que tiene que administrar todo, ¿no? Entonces yo llego aquí a la universidad como programador musical. Así es como llegué. La persona que estaba al frente, que era Agustín Gómez, renunció como al año o año y medio, porque me lo dijo directamente. ¿Y cómo te ligaste con la licenciatura? Bueno, justamente ahí retomo mi carrera cuando digo, bueno, voy a terminar la carrera de Derecho, entonces empiezo a hacer como esta
toda esta serie de trámites del examen y las actas, en ese momento buscar las fichas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, llegué a entrevistar en ese tiempo, no recuerdo si estaba el biólogo Sandoval Sánchez Camuñas, y tenían un área que era para promover las carreras de la universidad, ¿no? En ese tiempo las más nuevas era la Facultad de Artes y la Facultad de Humanidades, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, entonces, estaba recién creada. Recién, 97, sí. ¿No? Era cuando se había... Sí, o sea, la facultad de 97 y ya la escuela en 97 y la facultad de 99. Bueno, exacto, 99 para ser más puntuales. Entonces ellos van a promover en esta necesidad de generar matrícula, ¿no? De seducir a nuevos jóvenes. Me tocó a mí entrevistarlos porque mi turno, aparte de que programaba, tenía un turno que tenía que ver con jóvenes y humanidades. Entonces tratamos de equilibrar la programación y hacerla atractiva con la parte musical, con el contenido, y también tener la inclusión y la participación de todo ese equipo, de todo ese, vamos a decirlo, de ese gran equipo de académicos, de investigadores. No me acuerdo que pasaron prácticamente todos por los micrófonos de Radio Universidad, incluso también los investigadores del CRIM, ¿no? Del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. En ese tiempo todavía nos tocó incluso el propio doctor Béjar, ¿no? Sí. Y todos los investigadores que estaban ahí. Había una vinculación de otras facultades y otras áreas, precisamente auxiliando a la Facultad de Humanidades que estaba en crecimiento, se estaba consolidando. Tocó también a ti esa parte. Y hay una cosa interesante con todo lo que comenta Paco, y digo, es en tu experiencia como laboral previa a todo lo que es la formación, difícilmente encontramos, doctor, un alumno que llegue con ese bagaje, ¿no? Y además con esa energía. Y con esa energía, ¿no? Normalmente uno sale de la prepa y pues medio vislumbra qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero toda esa experiencia, Paco, ¿cómo te sirvió? Bueno, una herramienta práctica para ya el estudio de la antropología, ¿no? Bueno, yo creo que te das cuenta que no solamente el tema empírico, ¿no? O el tema así nada más de la, ¿cómo se dice? De ser un poco autodidáctico es la palabra, ¿no? Y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Los que estaban acostumbrados al tema autodidáctico, pues son los que mejor hicieron su chamba, ¿no? En las sesiones en línea, ¿no? Pero también vino a inaugurar la oportunidad de que la academia también rompiera con esquemas tradicionales de comunicación para abrir estos espacios como los que estamos ahora, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Pero bueno, para no desviarme, regresando a la pregunta, evidentemente me sedujo esa plática, ¿no? De una de las primeras generaciones de compañeros que eran de historia y antropología. No digo los nombres porque se me van a olvidar y no quiero omitirlos, ¿no? Pero la verdad, gracias a ellos, esa primera generación que eran muy mentados ahí entre los profes, me llamó mucho la atención el tema de la antropología. ¿Por qué me llamó la atención? Porque se refería al entorno también, no solamente de los jóvenes, de la cultura, sino que también habría la posibilidad para conocer sobre medios de comunicación, las audiencias, ¿no? Entonces a mí eso me dije, oye, estaría fantástico hacer una tesis que se enfocara sobre los medios públicos, las radios universitarias. Así fue lo primero que lo pensé, ¿no? Y dije, me va a dar esas herramientas teóricas, metodológicas, ¿no? Y creo que soy afortunado de decirlo, pero pues bueno, ese entusiasmo trato de mantenerlo, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Siempre no veo algo como dándole inicio, sino que veo algo culminándolo, ¿no? Siempre como que me proyecto, y a veces eso me lleva a otras cosas, ¿no? Pero solamente así es como se pueden consolidar las cosas, ¿no? Esa energía, esa onda para adelante, como dicen, tiene mucho que ver en ver visualizado el trabajo. Entonces me tocó ser parte de una generación de alumnos que tuvo una cantidad de profesores realmente muy talentosos que llegaron, ¿no? Y lo vimos en historia, en filosofía, por supuesto, es que se letras, ¿no? Compartían en esa parte del tronco común, se compartían todos esos profesores. Todavía era el viejo programa, ¿no? El viejo programa. El viejo programa que era muy bueno, que teníamos el tronco común 1 y medio, o casi a los 2 años. 2 años, ¿verdad? 2 años. Y entonces tuvimos la oportunidad de estar con los mejores maestros de historia, de filosofía, de letras y por supuesto de antropología. Entonces de eso estoy completamente orgulloso, ¿no? Yo creo que, y como muchos, ¿no? Y ahora se los digo, ¿no? Que han sido realmente privilegiados de
tener pues todo ese conocimiento, porque yo creo, hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa, la verdad, los reconocimientos, las publicaciones, la continuidad en publicaciones, la trayectoria de muchos de los que son docentes ahora en humanidades, en esta nueva etapa, como centro de investigación, pues son de lo mejor que tenemos no solamente en México, a nivel internacional. Entonces, creo que de eso debemos estar realmente orgullosos, ¿no? Y también los alumnos que han salido alumnos que han sido premiados en todas las áreas, ¿no? Y aquí te quería comentar algo, el título de tu tesis, Rock en Cuernavaca, Imaginarios, Consumo y Práctica Cultural, que después la publicaste como Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca. La pregunta, bueno, son como tres en una sola. La pregunta es, ¿qué entiendes del primer título, eso de Imaginarios, Consumo y Práctica Cultural, y del segundo título, Cartografía Sonora? Bueno, el primero creo que fue el tratar de integrar, ¿no? De una manera, ordenada, evidentemente así lo vi en la dirección de mi tesis, de un trabajo que reconstruyera la historia del rock en Cuernavaca, ¿no? O sea, porque siempre había como ya esas aportaciones académicas, pero de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, ¿no? De la Ciudad de México. Dije, oye, pero también Cuernavaca no es que no tenga un Javier Batis, ¿no? O a unos Duk Duks, o no sé, Caifanes, o el grupo que quieras hasta la época, ¿no? ¿Cómo se llama? Me llama la atención, pues, Resorte, Máquina, todos esos Bluesbell, en fin, dije, aquí hay talento y ha existido desde principios de los 60. Bueno, existía ya toda una tradición de bandas musicales, ¿no? Pero no había historia, no se había sentado, ¿no? Ahí que hago hincapié que el trabajo que a mí también me motiva es el trabajo del maestro Manuel Gándara. Él hace un ensayito que se llama Primer Ensayo de Rock Original. Entonces, gracias a ese ensayo, él hace como un pequeño mapita, ¿no? Ya describe algunas cosas que se hicieron en Cuernavaca con los grupos de la época, hace como un árbol genealógico, y creo que es el único esfuerzo académico hecho cuando él era estudiante de la ENA, que hablaba del rock en Cuernavaca, ¿no? Entonces dije, oye, qué padre que alguien ya dio el primer paso, ¿no? Pero faltaba pues como tratar de integrarlo más. Dije, además el tiempo no era nada más como la llamarada de petate de ese momento, ¿no? De los jóvenes sonderos psicodélicos, ¿no? Sino que tenía que ver en esa reconstrucción desde los chicos del rock y los rock, ¿cómo le llaman? Los Rolling Kings, que son los primeros que yo mencionó. ¿Por qué los menciono? Porque son los primeros en grabar. Por eso digo que es el punto de partida y el nacimiento del rock en Morelos, porque hubo varios grupos, pero muchos no grabaron, ¿no? Entonces creo que es importante tomarlos, que dejan un legado fonográfico, ¿no? Entonces el cambio del título es que el primero lo que trata es de reconstruir esa historia, ¿no? Desde lo general a lo particular, ¿no? Del fenómeno del rock, del fenómeno de masa, estudios culturales, por supuesto, culturas juveniles, y integrarlo, ¿no? Y de empezar a registrar a través de los hechos y lo que pasaba en el estado de Morelos o en Cuernavaca durante esos años, ¿no? Podríamos decir que ya el interés, en el principio de la tesis, que fue dirigida por el doctor Juan Cajas, tuve la oportunidad de que muchos de los que yo entrevisté, o sea, no solamente los leí, o sea, no solamente los leí, perdón, tuve la oportunidad de conocerlos. Entonces, pues entrevisté a Carles Feixa, entrevisté a Rosana Reguillo, entrevisté a Maritza Urtiaga, ¿no? Que también admiro muchísimo, a José Manuel Valenzuela, ¿no? Entonces eso, la verdad, de estar en el medio y de repente ser alumno y tener chance de conocer a estos personajes y entrevistarlos, pues claro que te abren panoramas, ¿no? Te inspira, ¿no? Te da ese contacto. No es lo mismo si eres abogado que leas nociones de derecho romano, ¿no? Y que no conozcas a los tribunos, no lo sé, ¿no? Ahora, esa gran diferencia creo que, para mí, fue muy, muy enriquecedora. La última pregunta técnica. Okay. ¿Cómo canalizar los conocimientos de las diferentes escuelas antropológicas que tú mencionas en tus trabajos en este análisis de masas del rock?
Bueno, el tema es como buscar, ¿no? Desde dónde se puede trabajar, ¿no? Por eso ahora creo que el tema de la multidisciplina, ¿no? Del trabajo interdisciplinario es fundamental para entrarle, ¿no? Lo veo ahora, ¿no? Es que me llama la atención porque mencionas varias escuelas antropológicas. Sí, bueno, sí, habría que hacer ese capítulo denso, ¿no? Tu capítulo, el principal, el que tiene que ver con la parte teórica, ¿no? Pero fíjate que no está tan pesado. O sea, sí estás mencionando parte de las, vamos a decir, de las técnicas, pero al mismo tiempo estás entrando en un diálogo ya con el sujeto de estudio. Exacto. Bueno, yo, doctor, con todo respeto, bueno, yo me veía a lo mejor a veces la gran virtud de ese trabajo de campo, de experiencia participativa, pues tiene que ver en que lo viví como audiencia, como público, lo viví como músico también, ¿no? Porque claro que viniendo de una familia de músicos, aprendí a tocar un instrumento, tuve mis agrupaciones, mis bandas ahí, y también me metí a la promoción, a la gestión, cuando pues no existía nada, entonces traté de ser como manager o representante de grupos de amigos, ¿no? Y no era de que te dieran una lana, simplemente era el hecho de ser la persona sociable que buscaba la empatía y abrir espacios para llevar un demo, ¿no? Para conseguir una tocada en Rocotitlán, en la última carcajada de la Cumbancha, por ejemplo, ¿no? Lugares en donde tuve la oportunidad de abrirles espacios a jóvenes de bandas de Cuernavaca para abrirle Café Tacuba, Sergio Arau, Fobia, en fin, los grupos que en ese tiempo estaban como en boga, ¿no? Entonces, me llevaba más hacia los terrenos regresando un poquito a eso, de la gestión cultural en el tema del rock y de cómo poder aprovechar estas disciplinas, pues bueno, de esas lecturas nos llevan a otros autores y eso es lo que vemos de manera como lo integramos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no estudié comunicación, ¿no? Pero claro que pasando por la antropología y por la historia hay un chance de poder conocer eso. Y la experiencia que ya tenías. Y la experiencia esa creo que la agradezco muchísimo. Yo estoy muy agradecido y eso lo tengo que aprovechar con la universidad, ¿no? Por ser ese espacio que confió. Las personas en ese tiempo, digo, independientemente de las cosas, pues yo no llegué por el tema de meritocracia y ese tipo de cosas, ¿no? Fue una situación ganada, ¿no? Realmente picando piedra, ¿no? Eso sí lo puedo decir orgullosamente y entonces eso me ayudó muchísimo, por supuesto, porque pues ya tenía como esa confianza. Al principio no lo sabía y me daba pena, a lo mejor hablar, no me gustaba cómo me escuchaban, ¿no? O cómo entrevisto, pero yo veía lo demás y te voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota muy particular. Justo cuando trabajaba en el periódico, voy a entrar a una rueda de prensa de un concierto que iba a hacer Alex Lora en Cuernavaca y el Tri, que es uno de los grupos famosos, y ya sabes que siempre que entrevistas a Lora se botanea al entrevistador y ya hace todo tipo de cosas, ¿no? Hay que ser banda para agarrarle la onda. Exacto, o para ponerlo en sintonía también, ¿no? Entonces, recuerdo que era una rueda de prensa, no tuve la oportunidad de hacer la entrevista primero solo, sino que era en colectivo. Pero como los compañeros pues cubrían la fuente de espectáculos, digo, así pues ellos no estaban tan tan cercanos a la música del rock en México, ¿no? Entonces cuando les hablas y le tiras el contexto de que, oye, ahora tocas para 5,000 personas cuando empezaste en Avándaro y tu disco y tu productor, pues esas cosas dicen, a ver, ¿qué onda, no? Entonces creo que eso le gustó, sin querer, pues bueno, pues salió todo muy bien. Hubo una segunda llegada de este cuate para hacer otra tocada, vuelvo a entrevistar, todo ya fluye, me dan una entrevista particular y me dice alguien de la televisión de apellido Luna, me dice, oye, no vino mi conductor y la neta me gustaría mucho que tú me apoyas. Le digo, nunca he hecho tele, ¿no? O sea, yo trabajo en un periódico, ni siquiera estoy haciendo ahorita radio, ¿no? O sea, dijo, pero oye, pues me gustó como lo que preguntaste, ¿me echarías la mano? Miguel Ángel Luna, si mal no recuerdo, ¿no? Que era el productor. Y pues, digo, no lo sé, nunca lo he hecho. Ahí voy. No, pues te voy a dar un cue, ¿no? 5, 4, 3 y tú te presentas, dices el nombre en ese momento pues te lo dicen muy fácil, ¿no? Pero díselo a la cámara, ¿no? Así de repente, pues acá, uno de nuestros productores le pasa igual. A veces nos pasa. Sí. Entonces, pues bueno, sin querer eso te ayuda, ¿no? O sea, la verdad, soltarte, ¿no? Yo creo que eso me ayudó mucho porque mi primera entrevista para tele transmitida fue con Alex Lora. Entonces, imagínate, para ese tiempo pues era el top, ¿no? Después sería el Saúl Hernández y todo lo demás, ¿no? Pero en ese momento de repente que te confíen y que te digan, oye, pues, y además que eres de otro medio, ¿no? Así es. Y que te dicen, oye, queremos que tú te ventes a la entrevista. Y bueno, yo creo que de ahí empecé todo ese asunto. Dije, bueno, pues ya lo hice con pues digo, ya lo demás, pues y es que finalmente, Paco, es una metodología muy utilizada en antropología,
que la primera experiencia así es. A quien entrevistamos pues tampoco lo conocemos, tenemos que ir abriendo el panorama para que también esa persona pues se dirija a aquello que buscamos, y creo que la herramienta particular dentro de la antropología, que es la etnografía, sirve mucho para ello, ¿no? Pero hago énfasis mucho en la experiencia que tú tenías, porque cuando ya te enfrentas a ciertas materias que no necesariamente en humanidades era hablar de los jóvenes. Recuerdo muy pocos antropólogos creo que se dedicaban al estudio de los jóvenes, ¿no? Había antropología sexual, antropología de no sé qué, tantas cosas, de género, pero creo que esa experiencia pues sirvió pues para esto, que es un fruto importante, una tesis, ¿no? Que es un proceso complicado a veces realizarlo, ¿no? Sí, la verdad lo agradezco, ¿no? Tú, insisto con el tema de los académicos, ¿no? La verdad, fueron grandes maestros, hasta la fecha llevo buena relación, y bueno, se hacen también amigos, ¿no? Y se admiran las figuras, por supuesto, que nos han formado. Entonces creo que eso siembran la base, te inspiran, creo que también eso es bien importante, a seguir adelante. Quizá, también he tenido la oportunidad, ¿no? de impartir clases, ¿no? Cátedra, ¿no? En algún momento de la docencia, en un sabático de algún profesor, ¿no? En escuelas privadas, en el Centro Morelense de las Artes también tuve una experiencia interesante, porque incursionamos con historia al jazz mexicano, introducción al jazz en México, el rock en México, en fin, ¿no? Eso me da mucho gusto, y ahora estoy dando una clase en turismo, que es cultura y turismo, ¿no? Y turismo cultural. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las enseñanzas, por supuesto, la inspiración. Y otra cosa que sí quiero hacer hincapié, yo dejé un rato el tema de los textos, porque en algún momento, claro, que hice colaboraciones, y para hacer dedicarme a la radio, ¿no? Que es lo que he hecho más como promotor y gestor cultural de la radio. De los medios públicos, me tuve que también empapar de todo ese tema, que es todo un tema, ¿no? Yo no llegué así, quiero ser el responsable, ¿no? Sino me dije, pues tiene ganas, ¿no? Pues a lo mejor yo además, pues no tenemos tanto para pagarle, porque alguien para hacer esas responsabilidades, en ese contexto, pues tenía que ser un sueldo mejor. Claro. Pero bueno, yo entendía que me estaban brindando una oportunidad, pero tenía que serle al ingeniero, al abogado y por supuesto al creativo, ¿no? O sea, para que funcionara la radio. Entonces, sí, soy un afortunado de que mis trabajos puedes obtener un beneficio económico, prestaciones, pero por hacer lo que haces. Y a mí lo que me gustó de esos trabajos fue justamente que, bueno, para poder operar todos esos escenarios que les pongo, como ese circo de 3 pistas, y aparte hacer un programa, porque también de manera interrumpida desde el 97 hasta el 2018, si mal no recuerdo, o casi 19, estuve haciendo radio. En todos los turnos, o sea, eso te digo. Y hace el año pasado, la Ciudad Nacional, que reconoce a los locutores, me dio la medalla por 25 años de trayectoria, ¿no? Otra cosa que tengo que decir, pues bueno, yo no tuve que hacer ese famoso examen de que tenías que hacer, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y yo firmé muchos, ¿no? Para muchos compañeros, ya estando al frente de medios de comunicación, para conseguir su permiso, su licencia de locutor. Yo lo viví más bien del campo y pasé a la cabina, ¿no? Entonces creo que esa parte, sin querer, se vuelve una experiencia participativa, ¿no? Que me ha ayudado muchísimo para hacer mis trabajos. Quizá por eso, a lo mejor sí, la complejidad, la técnica, por supuesto, ¿no? La precisión de la academia, pues es fundamental, ¿no? Pero trato de combinarla por la parte más empírica, por la parte más de la experiencia participativa, ¿no? Y de estar dentro porque yo creo que eso también me ayuda para tener la visión de la audiencia o del actor cultural, ¿no? O del que está recabando los datos, ¿no? Entonces creo que esa referencia, por supuesto, del trabajo de campo de Malinowski, que a mí me encanta, porque también para mí es recurrente como ese tema de que si algo nos pasa, de repente no estaba planeado, que puede pasar, pues esos famosos imponderables de la vida real siempre están presentes, ¿no? Entonces es un ejemplo claro, por supuesto, del trabajo etnográfico. Aquí yo creo que lo que está esperando nuestra audiencia, una reseña del rock en Cuernavaca. Híjole, sería complicado hacer así, ¿no? Cronológicamente, pero insisto, para resumir prácticamente mi interés por ese tema, y porque muchos de ellos eran jóvenes en ese tiempo, ¿no? Algunos ya no están con nosotros, pero bueno, como todos tenían inquietudes en su época, no se sentían identificados con la música tocada por adultos. Los integrantes de las orquestas tocaron rock and roll, ¿no? O sea, muchos famosos tocaron rock and roll. Bueno, por ahí hay un dato muy cómico que, si mal no recuerdo, el Flaco
Flaco de Oro, gran Agustín Lara y don Pedro Vargas, en su época madurona, hicieron una película llamada Los Chiflados del Rock and Roll. Imagínense, cuando en Estados Unidos estaba Bill Haley y estaba Elvis Presley, aquí nos quisieron recetar, ¿no? Sí. A estos personajes, poniéndolos a interpretar rock and roll, ¿no? Entonces ahí digo que de entrada eso los chavos lo sintieron de imposición, dijeron, pues aquí no me siento reflejado. Cuando ven a un joven tocando, si quieren 2, 3 acordes, ¿no? Aunque sea con letras un poco deformadas, sí. ¿No? En esos famosos, ¿cómo le llaman? Pues la famosa época, por ejemplo, del refrito, como le llaman, ¿no? Ajá. Del refrito y de la época así un poco adulcorada, ¿no? De esta época, pues empiezan a hacer sus rolas, a lo mejor no tocan tan bien, pero empiezan a tener contacto con los chavos, empiezan a conectar, ¿no? Y entonces ese rock and roll que entró por la puerta grande a través de la industria cultural del cine, pues llegó a la radio, ¿no? Y llegó a la persona de los jóvenes vistiendo, luciendo un copete, peinándose de una manera extravagante, los jeans, una playera, las botas, la chaqueta de cuero, de mezclilla, ¿no? Todos estos elementos se convirtieron con el paso del tiempo en rasgos de identidad, ¿no? Que marcan a una tribu urbana, como le dicen ahora, ¿no? Pero esto hace que evidentemente llegue el fenómeno hasta Cuernavaca, al interior de la República. Yo hago un contexto de lo general, también por supuesto de lo particular, donde nace el rock como una música también de migrantes, de esclavos, ¿no? Con folk norteamericano, pero cómo se resignifica nuestro país, no es que sea la copia tal, ¿no? Sino cómo se empiezan a contar después historias, justo ya en la época del rock psicodélico. Pero estos antecedentes, así rápidamente, lo pongo para ubicar a Cuernavaca con los Rolling Kings y los Chicos del Rock, que tenían un jovencito baterista que tenía 13, 15 años, y fue el más chiquito de la época, pero grabaron para DIMSA y para RCA Víctor, o sea, 2 sellos importantes, disqueros de época, ¿no? Que grababan toda la música vernácula, pues grabaron rock and roll, y después lo haría Orfeón, ¿no? Pero bueno, ahí te digo esa parte, desde ahí yo tomo como punto de partida mi investigación como una referencia fonográfica. Ahí también hablas por ahí de una mujer que fue una de las primeras rockeras. Ah, sí, Gloria Ríos, ¿no? Que es como una no reconocida, ¿no? Exactamente. Pero volvemos a esto, ¿no? O sea, imagínate si para el espectáculo, para el cine, la música ha sido difícil, el escenario entre hombres, ¿no? Y también con esa mirada machista. Imagínate que alguien salga y diga, a ver, pues yo también puedo hacer estas cosas, ¿no? Bailar, interpretar rock and roll. Pero en ese tiempo, insisto, lo vieron los directores artísticos de los sellos disqueros, pues que estaba teniendo un consumo, ¿no? Sí. Una demanda. Entonces dijeron, oye, pues una figura femenina, ¿no? Pero ahí no veías una estética, por ejemplo, como cantaba las bluseras o las rockeras en Estados Unidos, claro, ¿no? Sí. Aquí le pusieron, tenía esa mezcla o ese tinte entre el baile, ¿no? La vedette con la herencia de la rumbera, ¿no? Con una atmósfera más de cabaret, sí, ¿no? Que del entorno juvenil. Después aparecerían otras rockeras como Baby Batis, ¿no? Sí, sí, sí. O Cecilia Toussaint, Rita Guerrero, por ejemplo, sí, ¿no? Pero con el tiempo, yo creo que se le debe eso, y a las Marillettes, claro, que también son el primer grupo de mujeres tocando instrumentos, claro, ¿no? Que lo hacían bastante bien, ¿no? Y que por ahí Tere Estrada lo refleja muy bien en su obra de Sirenas al Ataque. Pero vamos a decir que esa parte todavía como que era aceptable. Hay otro tipo de rock que empieza a ser perseguido por el Estado. Exacto. Pues bueno, yo creo que también en el momento que culminante podría ser con la psicodelia y con este rock chicano, que no tenía que ver con el líder social chicano, ¿no? Julio César Chávez, ¿no? Que es homónimo, sí, del boxeador, ¿no? Sino que tenía que ver con esta música que llegaba del norte, vía Tijuana, y de Tijuana vía Emiliano Zapata, ¿cómo se llama el grupo? Bueno, vía primero por Baby Batis y los Finks primero, ¿no? Y toda esa tradición de grupos de Tijuana, de músicos realmente muy buenos, porque pasaban a Los Ángeles, Hollywood y todo ese rollo. Sino que nos llega, y Guadalajara, a la revolución de Emiliano Zapata. A la revolución de Emiliano Zapata. Y si llegas a la Ciudad de México, pues en ese tiempo el rock estaba todavía como sufriendo ciertos cambios, pero se nutrió de la migración de los músicos del norte, ¿no? De Durango, de los Dukes, por supuesto, de los que venían de algunos de Tijuana, ¿no? Los Rockin' de Devils, Guadalajara, Rockin' Devils, y bueno, y de esa parte de rock and roll que pasaron a rock o a rock psicodélico por la influencia también de la nueva ola británica, se empieza a componer una escena llamada de la onda, ¿no? Inaugurada por Parménides García Saldaña, por José Agustín, ¿no? Margot Glantz, si mal no recuerdo, los bautiza como los escritores de la onda, ¿no? Me pasa tu onda, ¿y tú qué onda? ¿Qué onda, carnal? Fúmate esa onda, ¿qué onda, carnal? ¿No? Y entonces
de ahí empezó esta onda y ese lenguaje también de la onda, ¿no? Que lo vemos en las novelas de estos dos grandes personajes. José Agustín, hay que leerlo, ¿no? Hay que leer a José Agustín, ¿no? Sobre todo la historia de la contracultura en México, ¿no? Que es buenísima, ¿no? Pero regresando a eso, creo que ellos se encargaron de ilustrar, de darle vida a esos jóvenes que ya hablaban de lo complejo y convulso que vivía cambios en el mundo, ¿no? Vamos a hacer la libertad sexual, las revoluciones, los movimientos en el 68 en Francia, en Europa, las revueltas, en México el movimiento estudiantil, la experimentación, la guerra de Vietnam, las guerrillas en Centroamérica. Las guerrillas en Centroamérica, por supuesto, sobre todo el caldo de cultivo, ¿no? La fuente de inspiración, ¿no? La posguerra, pues, para quererlo aglutinar en una sola bolsita, como dicen, y de esta manera empezar a hacer música. Ellos narraban vivencias de lo que vivían de la libertad sexual, por ejemplo, ¿no? Como la misma banda que hacía el tema de Nasty Sex, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, las cantaban en inglés, por eso la prensa le puso rock chicano. Porque las cantaban en inglés, pero las temáticas tenían que ver con lo que se vivía en México. Y también en inglés, porque está la de marihuana. O esta rola que creo que me acordaste cuando están en Avándaro, en ese momento para el rock, que podría ser el momento culminante o el momento que les bajó el switch, es cuando están tocando We Got the Power, ¿no? Tenemos el poder, tenemos el poder, Peace and Love, creo. Y no sé si Felipe Maldonado, el guitarrista, o Ricardo Ochoa, no recuerdo quién de los dos, en un momento de la transmisión de radio y grabada por el Telesistema Mexicano y por Radio Juventud, que estaba en vivo, ¿no? Una radio, bueno, la tele privada y la radio pública que estaba transmitiendo, estaba tocando este grupo frenético. La gente de muchos, llegaron 300,000 jóvenes de todas las clases, todas las edades, pero aparte mucha gente lo estaba siguiendo la transmisión así en cadena nacional, que estaba enlazado con todas las estaciones para oír la transmisión. Y cuando estaba en el We Got the Power, la parte más frenética, desde tenemos el poder, dijo que chingue su madre el que no cante. Entonces en ese momento dicen que nos bajaron el switch porque cortaron la transmisión. Javier Batis cuenta, él no tocó en Avándaro, pero cuenta que cuando iba en su limusín, que se quedó varado para llegar a Avándaro, pues venía escuchando eso y ahí se fue la luz. Dijo, bueno, ahorita regresen, nos van a devolver la transmisión. Y no, ahí se viene lo que se conoce o lo que dice Maritza Urteaga como la larga noche, como ese periodo de prohibición o ese hoyo negro en el rock mexicano, ¿no? Porque como pudo haber sido consolidado grupos que estaban... La revolución de Emiliano Zapata fue un fenómeno. Vendió discos en Alemania, hasta la fecha es considerado de culto. Si esos grupos se hubieran proyectado, hubieran tenido continuidad, o sea, es decir, que hubieran grabado más, que se hubieran presentado más, que se hubiera escrito sobre ellos, giras, otra cosa estuviéramos hablando. Pero fueron casi 15 años, o casi 2 décadas, ¿no? De cerrazón para todos los jóvenes. No hubo oportunidades, o sea, el gobierno, en esta lógica paternalista, represiva, dijo, pues no, estos cuates, o sea, me van a cambiar la historia, ¿no? Entonces, ahí viene como esta censura y hasta después del temblor, nunca se perdió, porque se refugió en los hoyos funkis, en la periferia, en estos lugares prohibidos, sin condiciones horribles, ¿no? Solares, baldíos, en fin, se mantuvo vigente, pero hasta después del 85 empieza como a emerger de nueva cuenta por todo ese trabajo que se había hecho picando piedra, y porque también hay que decirlo, la industria del disco tenía el gran pretexto de darle chance de cobijo a los grupos de rock mexicano para poder meter a los argentinos y a los españoles, ¿no? Por eso fue una etiqueta del rock en tu idioma. ¿Y aquí en Morelos? Ese desarrollo del rock y las persecuciones, los avándaros morelenses. Sí, claro que se vio. Sí, porque aquí tenemos una periodización, digo, siendo historiador, 62 al 2006, lo simplificas, pero supongo que hay una periodización particular que tú observas y que tiene que ver ya con el caso particular de Cuernavaca, de Morelos. Sí, claro, sí, son estas etapas que son importantes, que no podemos mencionar y que hay que tratar de ilustrar, hay que traer esas voces, ¿no? Para que podamos continuar con la memoria, el testimonio, ¿no? Que ahora son tan importantes, ¿no? Y que deben de ser importantes. Me gusta mucho a mí esa parte, digo, debe tener ese enfoque antropológico, pero me encanta mucho esta cuestión de tratar de aportar a la historia, ¿no? Con el testimonio, con la documental, ¿no? Entonces, ahora tenemos más herramientas para hacerlo, pero eso es lo interesante
esto, ¿no? Y para no perderme, me decías, en estos periodos, ¿no? Estos periodos, ¿qué periodos observas tú respecto al desarrollo del rock sí, y la censura, y también la Exacto. censura, ¿no? Que nos decía el doctor. Bueno, justamente los periódicos hay que remitirse, también no hay mucho material en las hemerotecas de aquí locales, ni en los periódicos locales, porque los registros que se tienen son de los años 70 y principios de los 80, ¿no? Hay muy poco de los materiales, entonces sí hay de diarios como de mayor circulación, por ejemplo, como el Diario de Morelos, ¿no? Que se cuentan todavía las banderas y las puedes consultar, ¿no? Pero los encabezados de muchos periódicos de la época decían, se referían de manera peyorativa y satanizadora, por ejemplo, de los hippies, horda de hippies en Tepoztlán, así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comuna salvaje y satánica en tal, así, ¿no? Esos eran los encabezados y ese era el periodismo, hay que decirlo, ¿no? Y también otro de los, me acuerdo, en diciembre de 1980, estaba niño todavía y recuerdo que mi abuela, pues bueno, yo siempre tuve libertad de poner música, siempre había un tocadiscos, siempre había música y no me compraban un disco y en fin, ¿no? Entonces yo no conocía a ese personaje en ese tiempo, no sabía que era un personaje muy influyente, pero se daba la posibilidad de que tocara en el balneario de Temisco, en la estación de Temisco, ¿no? Que tocara Johnny Winter. Johnny Winter, ¿no? Entonces, sí. Toda una figura. Se dijo que iba a tocar en Pachuca, en Cuernavaca, y primero en la Ciudad de México y luego no se podía, se fue al interior, ¿no? Entonces se anuncia con bombo y platillo y todo el rollo, y empiezan a llegar las cantidades de chavos que no habían tenido nada desde Vándaro, y de repente te llega un músico de Rhythm and Blues así súper famoso, ¿no? Dicen, pues esto va a ser así el aquelarre, ¿no? Entonces empiezan a llegar un montón de jóvenes una semana antes. Y ahí se da uno de los hechos también terribles en la censura y en la represión en Morelos, ¿no? Porque en el momento que se dieron cuenta que estaban tantos jóvenes en Cuernavaca, les dio miedo, ¿no? Entonces vino como un operativo especial y una racia, como les llamaban en ese tiempo, y pues bueno, hicieron ahí corte de melenas para muchos jóvenes, hubo muchas violaciones a los derechos de los jóvenes. Es difícil encontrar información porque la prensa estaba sesgada, ¿no? Entonces ahí nada más le pone que Johnny Winter no vino, cancelan concierto de Johnny Winter, ¿no? Y creo que por ahí yo no lo metí en el libro y quiero aprovechar porque siempre se me olvida, perdón, nada más hacer un hincapié, la parte que ilustra las fotos y todo este asunto, ese trabajo que me ayudó a tener ese entradita en la hemeroteca, fue que gracias a Alfredo Fernando López, mi hermano, que trabaja él como archivista, pues él me ayudó muchísimo a clasificar, a ubicar y a indagar sobre todo y a digitalizar. Ese es un trabajo que me pasa, pero la verdad, para poder darle testimonio, porque dices, ¿quién dice eso? Sí. ¿Y dónde está la foto, no? Pues aquí está la foto del periódico y aquí está una foto que dice que hubo un concierto en el Jardín Borda en donde el pago de la entrada era llevar un libro para una biblioteca de un municipio de Morelos, pero hecho por rockeros, ¿no? Entonces, ahí estaban los pósters, estaban las fotos. Entonces, en esta parte del periodo, pues creo que es importante, por supuesto, tus fuentes, ¿no? Tus personajes que te van, como este efecto de bola de nieve, que te van a llevar a otros, ¿no? Y que te van a ayudar a acotar los años 60, los años 70. Y por ejemplo, en esa época de finales de los 80, cuando te estoy hablando de que se estaba medio acabando, en Morelos paralelamente la música independiente underground tiene que ver más con el punk, el post-punk y el metal, ¿no? Que ya empezaba a tener popularidad. Entonces, cuando surge no solamente Luzbel o grupos que ya eran más veteranos como Transmetal, Nex, Inquisidor, aquí en Cuernavaca surge Padre Nuestro, ¿no? Eso, a mí me gusta poner ese grupo porque empezó llamándose Paternoster y luego Padre Nuestro, ¿no? Y es el primer grupo de metal que toca material original y que es grabado por el sello de la Avanzada Metálica, que se vendía en el Chopo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante, que una de las fuentes, no teníamos internet, no había Google, no había Spotify, no había nada de eso, tenías que ir al Chopo, y a veces ir al Chopo era, pues si eres de clase trabajadora, pues ¿cómo juntas para ir al Chopo? Pues quizá para que llegues y ya, pero para comprarte un disco, pues estaba cañón, o para comprarte una cinta pirata cassette, pues a lo mejor sí me alcanzaba, ¿no? Pero eso es una frase padre, oye, yo quiero ir al Chopo, pues hay que juntar una lana y llevar un cuate que nos lleve, alguien más grande, ¿no? No, es bien fácil, llega a Tasqueña y de ahí sigues un greñudo y ahí te llevan, así, ¿no? Así y así fue literalmente, ¿no? Fui con un amigo y pasó por mí, me acuerdo que él empezaba a estudiar en música, me dijo, hay que ir al Chopo, que no sé qué, le digo, oye, pues yo la neta no he ido, sé que en la revista Banda Rockera, en el Conecta, dice que está en tal lugar, ¿no? Yamel y Mimosa en ese tiempo, ¿no? Pero los han movido, todavía había esa persecución, y así llegamos a Tasqueña, llegamos a tal dirección, y ahí, pues ya vemos un chorro de chavos, ¿no?
Y dije, pues esta que trae una camisa me acuerdo que traía una camisa de un grupo así como Possessed, se decía, ¿no? No, pues esta no la traen así, ¿no? O sea, ya te reconocías, ¿no? Por el arete, ¿no? Los tatuajes todavía eran tan famosos. En ese tiempo todavía estaba muy estigmatizado para el tema de la violencia y el tema penitenciario, ¿no? Carcelario, ¿no? Entonces era más habitual ver el chavo greñudo, ¿no? Por eso por ahí dicen greñudos locos, ¿no? O si acaso con un pendiente, un arete, ¿no? Pero este rollo de reconocerse por las playeras, a este cuate le gusta el metal, a este es punk porque mira o por las botas, o las por... botas militares, sí. ¿no? O este es un hippie, ¿no? Este es un hondero, ¿no? A este le gusta lo más de avanzada, como tipo post-punk o new wave, ¿no? Y ese tipo de cosas que se empezaban a ver. Entonces, seguir a esta persona, llegar al Chopo y encontrarte con todas esas identidades fue realmente, pues, el primer impacto una maravilla, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día, pues, si ve realmente un punk como era un punk de los años 80, principios, con las crestas, ¿no? No tenían pantalones de mezclilla como ahora o de piel, claro. Se los pintaban con estas para los zapatos Vincent, se ponían esta de zapatos lustradora, los mezclillas, ¿no? Las botas no eran Dr. Martens o botas de esas, ¿no? Que bueno, eso ya es Era un lujo, era un punk de boutique, más bien eran estos los de la Canadá pintados de negro, ¿no? Los zapatos punk de Canadá y todo era artesanal, se hacían parches, no habían aretes como ahora de novio ni metal, no sé, quirúrgico, ¿no? Era un vil pasador, ¿no? Sí. Entonces, todo este tipo de cosas, estos elementos o estos rasgos de identidad de estas tribus urbanas, pues bueno, van marcando, ¿no? Como las diferentes manifestaciones que se dan y cómo nos suscribimos, cómo nos integramos a esas identidades, ¿no? Porque van cambiando tus identidades, ¿no? Y hay unos que se mantienen. Yo recuerdo en la prepa, una amiga Ivonne y su hermana fueron las primeras punks que llegaron con crestas a la prepa 2 en Cuernavaca, en Altavista, y el Snoopy, los primeros punks que estudiaron prepa y terminaron. Y llegaron siempre vistiendo sus crestas, ¿no? Entonces, imagínate el shock para los profes en esa época, que te llegara, pues, se conocía por Héctor Suárez y el Flanagan, ¿no? Pero nada que ver, era también una versión distorsionada, ¿no? Sí. Pero imagínate ver a un chavo que se pintara el cabello, que tuviera los pelos de cresta, que llegara con botas militares, a ver al rockero, al greñudo nada más, ¿no? La playera, y pues los que en ese tiempo, pues las chicas que se vestían como las de Flans o esa época, ¿no? A llegar a alguien que realmente interpelaran, que huele, ¿no? O sea, pero que dijera, así soy yo, ¿no? Sí. Así, no me importa. Creo que esa es la parte también interesante que ahora vemos en la universidad, donde hay chavos que no solamente están en psicología, en artes, en humanidades, que también son parte, ¿no? De esas juventudes, ¿no? Y que también reclaman atención, ¿no? Y que portan orgullosamente sus formas identitarias. Sus formas identitarias, exactamente, para ser más puntuales y en espacios públicos, ¿no? Sin que sean satanizados, ¿no? Entonces ahora ya creció que el otaku, que no sé qué tanta cosa, ¿no? Ya hay varios. Entonces creo que ahora es un momento fértil para muchos jóvenes que están buscando temas de tesis, pues ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ayer me encontré a una compañera de ahora hay una carrera de comunicación también ahora, ¿no? Que es muy joven, ¿no? Y también me decía, oye, estaría fantástico que se hicieran cosas que tienen que ver con el tema de la música, que la cultura. Digo, pues sí hay, ¿no? Pero yo la vi en una presentación que hubo, ¿no? Ahí la conocí, se me escapó, le quería yo preguntar, dije, oye, pues me gustó, vi el mismo entusiasmo, ¿no? Como que me vi, yo voy a ser honesto, te reflejaste, ¿no? Ajá, sí, dije, así como que vas con todo y no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Pero pues eso me latió, ¿no? Porque ahora cada vez, y me da mucho gusto que aquí en Humanidades, pues cada vez son más las tesis que tienen que ver con los imaginarios juveniles, ¿no? Que la música electrónica, que el graffiti, ¿no? Que la música, por ejemplo, de rock, ¿no? El tema de los mangas, ¿no? Los itakus, en fin, ¿no? El cosplay, hasta llegar a cosas más como tienen que ver ahora con esta cuestión, como le han puesto a las músicas urbanas o al trap como músicas plebeyas, ¿no? O sea, de lo último que se ha investigado, ¿no? Entonces creo que es realmente fascinante. Me gusta cuando los jóvenes, a través de la música, por eso digo que es principal generador de identidad, pues se motive a formarse en una universidad, en la sociología, en la antropología, en la historia, por esos temas, ¿no? Sí. Oye, la última pregunta en este sentido de lo que hablas de cartografía. ¿Puedes identificar en Morelos zonas particulares sobre los tipos de grupos de música? Sí, de hecho por eso es como un remix, ¿no? El trabajo originalmente, ¿no? Yo la tesis quería principalmente que viniera acompañada en ese tiempo de un disco, ¿no? De un disco y que viniera de un DVD
¿no? Que trajera un documental, que de hecho hice los 3 productos, o sea, en mi examen profesional mostré pues un PowerNote, un Keynote, ahí una presentación, y venía un CD-ROOM que traía una playlist que yo había hecho especial, ¿no? Pero ahí tiene que ver también con temas de derechos. Muchos de esos no tienen tanto los derechos, pero eso era un tema. El otro, el documental, era al mismo tiempo que estaba realizando la investigación, grababa, ¿no? Tenía cuates que me echaban la mano para grabar, ¿no? O pedía prestado una cámara para tener registro de eso, claro, ¿no? Que ahora es más habitual, ¿no? Pero en ese tiempo así lo hice y eso quería. Pero ¿cuánto iba a costar la impresión, la publicación de un texto con un DVD o un dual disc y un compacto, $1 millón? O sea, mucho dinero, ¿no? No podía, ¿no? Entonces sí hubo interés, oye, sí, pero siempre se tardan en las dictaminaciones, ustedes saben también cómo es. Entonces se estaba quedando y de repente llega con el editor que está en Cuautla, ¿no? Con Flavio Barbosa, si mal no recuerdo, ¿no? Para que a través de su sello editorial, no sé quién le pasó una copia de la tesis, la transcribieron y me la mandaron. Así, oye, nos interesa mucho, ¿no? Ediciones Libertad Bajo Palabra, nos interesa mucho que tú te late, y pues bueno, tuvimos acercamientos, platicamos, y ya desde ahí dije, esos tienen interés, ¿no? Entonces pues ya está padre, tienen una buena serie de publicaciones, pues vamos a hacerlo porque está quedando. Dije, nada más déjame darle un remix, ¿no? Vamos a ver, y también dame tu versión, ¿no? Si lo sientes que está muy en esta onda o qué podemos hacer, ¿no? Y entonces fue como se configuró la cartografía, el rock en Cuernavaca, cartografía sonora, ¿no? Que parte de este periodo del 62 hasta el 2006, ¿no? Esto implica una segunda parte, ¿no? Que estoy ahí tratando de indagar, ¿no? 14 años, ¿no? 16 años. Por eso fue que en esta versión le puse ahí una entrevista para darle contexto, porque han pasado cosas interesantes, ¿no? Sobre todo del 2010 para acá, ¿no? Han pasado cosas interesantes, y la participación de los grupos de rock en el Festival Internacional Cervantino, por ejemplo, 2015, ¿no? Eso fue un hecho sin precedentes, ¿no? Sí. Pero que también vale la pena darle contexto, ¿no? ¿Por qué fueron, no? Si fue realmente el apoyo, ¿no? de la cultura oficial, o si solamente, o no se tenían recursos y dijeron, eso sí nos hacen el paro. Eso también hay que tener esas versiones, ¿no? Ajá. Entonces, y además se incrementaron las producciones discográficas, a pesar de que ahora los chavos que están en bandas los lanzan en plataformas digitales sencillos, ya no discos completos, lanzan un sencillo, como Valsian, Gallo Lobo, de los actuales a hoy en día, Burning House. Hay grupos que todavía mantienen, por ejemplo, una independencia y que le regresan también y le tienen fe al formato, ¿no? Como es el compacto o el vinil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay grupos independientes en Cuernavaca como longevos, ¿no? Por ejemplo, como La Bolonchona, que es ska rock fusión, que tienen 25 años en la independencia, que se han ido a hacer giras a Europa 3 años consecutivos, sin tener algún apoyo oficial, ¿no? O sea, ellos se van de manera independiente. Entonces, es una prueba de que esas cosas funcionan en la independencia, ¿no? Están organizados, tienen una estrategia, y ahora es lo que estoy tratando de dilucidar en el tema del doctorado, ¿no? De tener los músicos post-confinamiento en Cuernavaca, ¿no? Cómo se han generado nuevos escenarios, nuevas prácticas, y cómo sirven esas nuevas plataformas digitales ahora para promover y distribuir la música. ¿Tienes alguna? Pues nada más. Bueno, presume hacer énfasis en ello. Es complicado, para el público que también nos escucha y que no es especializado en el tema, que un tesista vea la publicación de su trabajo de investigación, ¿no? Y en este caso creo que, Paco, la experiencia misma que te fuiste formando, pues te lleva a un producto que es parte también de una identidad, del rescate de la memoria, pero particularmente en un tema que seguramente a todos los jóvenes nos gusta, pero cada vez sabemos menos porque precisamente hay poco material y más para el tema de Morelos, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron las fuentes que tú consultas y que cualquier persona podría consultar? Ok. Si lo bueno, quisiera. Muy buena pregunta, porque me obliga a hacer ahí una reflexión y sobre todo un ejercicio de memoria, ¿no? Porque independientemente de los que se acercaron al rock, los que leímos en las revistas, o sea, siempre me ha gustado ese interés, ¿no? De acercarme a las fuentes de información, pero antes eran los fanzines. Pues sí. ¿No? Y las revistas especializadas, las secciones, las pequeñas secciones en los diarios, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que cuando lees a José Agustín te abre todo un panorama primero, ¿no? Cuando te das cuenta que hay investigadores
sociales especializados en la música y en los jóvenes que tuvieron experiencias con los chavos banda o punks en Nesa, como Maritza Urteaga, y te da todo un contexto y te da como el caminito. Entonces ahí esa es la parte que creo que a mí me gusta retomar, ¿no? Porque nos da una bibliografía para empezar. Dices, ay, no me sabía que en Inglaterra estaba este personaje, ¿no? Podría ser Simon Fried o a mí me gusta mucho un libro que se llama Subcultura de Deep Hebdish, que es una verdadera maravilla, ¿no? Que resume todo este tema, ¿no? Del punk, ¿no? El estilo, y eso hace que descubres otros horizontes y que busques otra bibliografía y de llegar a personajes que en el momento que tienes la oportunidad de entrevistarlos, pues te van a dar más fuentes, ¿no? Sí, o te van a decir, oye, tienes que ver a fulano de tal. Todavía hasta la fecha me siguen diciendo, oye, conocí a Manuel Gándara, que estaba creo que en Europa o en Japón hace como 4 años, porque ahora ya después fue más fácil. A partir de esto, muchos dijeron, oye, es que Cuernavaca se está haciendo tal cosa, están interesados en hacer el recuento de la historia. Entonces, un grupo llamado Grupo Identidad Morelos dijo, pues queremos, desde que había un carnaval en Cuernavaca que se hacía, queremos rescatar como a esos músicos, ¿no? Entonces cuando ellos llegaron, pues ya estaban algunos más concentrados acá, de las abejas, de la evolución, en fin, y entonces ellos me recomendaron a otros. Hasta la fecha me siguen surgiendo músicos que dijeron, oye, yo formaba parte de una banda que se llamaba Los Kiwas, estudiaba en la UAM, en arquitectura creo, y que estoy de regreso en Cuernavaca. O sea, 40 años, 50 años después. Y siguen, ¿no? Ahí. Ajá, pero están recordando los Montiel, por ejemplo, ¿no? Y dicen, yo tengo foto, y de repente llegas y te abren ahí la caja de Pandora. Ajá. O sea, órale, ¿no? Entonces, pues, por eso puedes ilustrar, ¿no? Entonces, yo antes compartía muchas de estas cosas en la red, pero también luego todo el mundo se las vuela, ¿no? Entonces, no le den crédito a quién. Si tomas a alguien tomado internet. Digo, está bien que lo tomen, pero que le den el crédito, ¿no? Entonces, la verdad, eso lo hice por un gusto, por algo que yo le debía, algo que a mí me encanta, ¿no? Y que siento que reclama atención hasta la fecha con los temas de jóvenes, pero bueno, sí creo que esto sea pues una pequeña aportación para que las dificultades que uno se encuentra de tener fuentes, bibliografía, pues a otros les sirvan de referencia. Entonces, ser de repente referenciado o citado en otros textos pues es un gusto, ¿no? Por ejemplo, yo admiro mucho a la postdoctora Merarit Viera de Tijuana, y ella en uno de sus libros que ya aborda el rock, pero desde la perspectiva de las mujeres, no como acompañante del músico, sino como parte de su propio movimiento de hechura del rock. Que me cite, pues lo agradezco mucho, ¿no? Y así hay otras cosas, pero digo, no fue con esa intención, pero si ahora los nuevos compañeros se basan en eso o me citan, ¿no? También hay otra que me encantaría aprovechar, de Jessica Gallegos, una amiga que también está haciendo sobre la cuestión del género, el punk, ¿no? En Morelos, en Cuernavaca, ¿no? Y la lírica, análisis de la lírica. Entonces, pues me da mucho gusto, ¿no? Porque ya se empieza a abrir, ¿no? Ya no son temas vedados, ¿no? Sino son temas con más apertura. Paco, nos dio mucho gusto que estuvieras con nosotros y te agradecemos tu presencia. Pues bueno, agradecer a Francisco López Gálvez esta entrevista, espero haya sido de su agrado. Paco, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, fue como fortuito cuando nos encontramos aquí en la escalinata del edificio principal, pero yo creo que sí surgen las cosas, ¿no? Entonces, si se planean, a veces se cancelan, no vienen otros rollos, ¿no? Entonces, agradezco mucho y celebro sobre todo la oportunidad de poder expresarme aquí a través de este podcast, de esta entrega, de este registro, y también pues mis mejores éxitos y deseos para que esta serie de cápsulas que están ustedes trabajando, de diálogos, de charlas, con los egresados y que cuenten esas experiencias, pues sean también otro motivo más, ¿no? Que fortalezca el tema de la vocación que tiene ahora el instituto, ¿no? Que antes era la Facultad de Humanidades, y que qué bueno que también se incursionen, que ya no son tan nuevas estas tecnologías, pero qué bueno que se animen a hacerlo, porque antes que lo haga el especialista, que lo haga el comunicólogo, que no, creo que desde la pandemia nos vino a demostrar que esto se democratizó, ¿no? Entonces creo que también ahora ya no solamente tiene que haber una libretita de campo, ¿no? Sino ahora tenemos que hacerlo, incluso una etnografía con el celular, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Es otra cosa que ahora es una herramienta, puedes llegar, pones tu micrófono, lo conectas al celular, un tripié, grabas, comprimes y editas, vámonos, rápido, y lo subes a una plataforma en streaming y ahí tienes tu canal, ¿no? Entonces, creo que también esa es la señal, ¿no? A seguir, y qué bueno que se rompan esos prejuicios, ¿no? Y que
vamos a entrarle, ¿no? Es que no va a salir bien, no me gusta que lo haga el profesor. No, si no lo hacemos, si no lo repetimos, no lo vamos a poder mejorar. Si no nos equivocamos. Pero se vale, ¿no? Y de eso se trata, pues, ¿no? sí. Es como cuando se vale preguntar ahorita que se puede, después cómo le vas a hacer, ¿no? Así es. Entonces, felicidades y éxito y larga vida, por supuesto, para estas entregas. Un placer. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguramente no será la última entrevista que tengamos contigo, todavía nos falta por ahí una maestría y un doctorado que está en proceso. Y bueno, pues a todo nuestro auditorio, muchas gracias, esperamos contar con su presencia para la próxima ocasión, reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, Óscar Lorenzana, el profesor Jaime García y su servidor Omar Elí Salazar Blas. Hasta la próxima.